Hola amigos, hoy les traemos un nuevo video que concatena con el anterior, porque mi alumno preferido me ha dicho que hay algunos temas que no han quedado muy claros. Hola amigos, soy el alumno preferido de mi maestro y en el video anterior quedaron algunos temas que no quedaron muy claros. En este video aclararemos todos esos temas, así que quédense hasta el final del video. Yachatsik. ¿En qué tenemos que tener cuidado al pronunciar el quechua? La adecuada pronunciación de los sonidos es muy importante, eso es verdad. Sin embargo, mucho más importante es escribir todos los sonidos, cada uno de ellos sin excepción. Ya que estamos tocando este tema y para finalizarlo definitivamente, es pertinente y útil profundizar un poco más sobre esto. Hay que dejar esto totalmente aclarado para poder continuar con el desarrollo de los temas relativos a la gramática. ¿Te parece bien? Sí, está bien. La escritura de un idioma responde y corresponde a un sistema de sonidos que este idioma reconoce y usa. Sonidos a los que distingue unos de otros, los considera distintos. Estos sonidos son llamados fonemas. Fonema es un elemento fónico abstracto, es decir, es un sonido que el idioma reconoce. Es una realidad mental y abstracta. Es la unidad mínima de la expresión. Sin embargo, el que sea abstracto no le quita importancia ni valor en absoluto. Es la conciencia de que un determinado sonido existe. Toda lengua tiene una conciencia fonémica. Sus hablantes tienen conciencia de que un determinado sonido existe y que éste es distinto de otro, así sea que sean muy parecidos. Por eso, este sonido abstracto existe en la mente del hablante, incluso si no lo pronuncia. Cuando se lo pronuncia, hablamos de una realización fonética concreta. Un fonema puede ser representado por un grafema, es decir, con una letra, o cuando es necesario, con una combinación de letras. Un grafema es la representación gráfica de un fonema, es su escritura. En orden natural y jerárquico, primero es el fonema y luego el grafema. Pues recordemos que la escritura aparece en las sociedades mucho después que su lengua. Incluso en la actualidad hay sociedades ágrafas, pero con lengua propia. El grafema está subordinado a un fonema específico. El grafema se explica y justifica solo por la existencia de un fonema concreto. La regla es la siguiente. A todo fonema le corresponde un grafema. Es decir, a todo sonido le corresponde una letra concreta. Si un fonema existe, este tiene que tener su correspondiente letra y, de ser necesario, una combinación de letras. Si el fonema existe, escríbelo, asígnale una letra. El que no seas capaz de escribir un sonido no te da licencia para mutilarlo. No caigas en el facilismo, no sucumbas en la pereza mental, no mutiles. Nadie te dio licencia para mutilar. Respeta lo que no es tuyo, no seas atrevido. La pronunciación de un fonema, incluso si está escrito, puede variar de persona en persona y de región en región. Sin embargo, su escritura estandarizada sirve de ordenador estable. Es sabido que cuando alguien empieza a aprender un nuevo idioma, siempre recibe tolerancia y flexibilidad con su pronunciación. Sin embargo, con la escritura, la exigencia y el rigor es total. Por eso, escribe correctamente. Siempre. Claro, es muy común que la gente pronuncie de modo distinto, pero la escritura tiene que ser correcta. La escritura de un texto es muy importante, pues permite su codificación, preservación y transmisión de modo estable. La lógica de este argumento es muy simple pero contundente e irrebatible. Para leer un texto es suficiente con que esté escrito correctamente.
pues la lectura de un texto cualquiera puede realizarse incluso mentalmente, en silencio, sin pronunciar nada. El que esté escrito correctamente es suficiente para transmitir el mensaje, ser receptado y comprendido con facilidad por quien lo lee. Es muy fácil entender que a fonemas distintos, por muy parecidos que estos sean, les corresponden letras propias. Por ejemplo, en castellano, los sonidos ga y ka se parecen, sin embargo, se los escribe distinto, porque corresponden a fonemas distintos. Se escribe corazón y no corazón. Loco es loco y logo es logo. Cama no es lo mismo que gama, y estar en coma y en goma no es lo mismo. Casi la totalidad de latinoamericanos pronuncia la Z como S, pero a nadie en su sano juicio se le ocurre que la letra Z debe ser mutilada y borrada de la escritura. Se la escribe y seguirá escribiendo como en las siguientes expresiones: corazón, zapato, zancudo, pez, capaz, veloz, audaz, etc. Los sonidos ya y ya se parecen, pero son fonemas distintos, y muchos los pronuncian como ya. Sin embargo, se las escribe de modo diferenciado. Te llama la llama, yo no llevo las llaves. Vaya, esto es muy interesante. Un caso muy peculiar es el de nuestros amigos argentinos, quienes pronuncian allá y allá como ya. Sin embargo, incluso ellos saben que al escribir deben escribir cada sonido con su respectiva letra. Son conscientes que no tienen licencia para mutilar, y si lo hacen, serían el hazmerreír de toda la comunidad hispanohablante. La explicación está muy interesante. ¿Podríamos ver un ejemplo en una frase? Claro, por supuesto. Ahora yo quiero que leas lo siguiente. Ya llegó la lluvia y los pollitos amarillos llaman a mamá gallina, diciendo pillo, pillo, pillo. Dime, ¿has entendido algo de ese texto? Honestamente no entendí nada, solo algunas palabras sueltas. Ahora yo quiero que leas el mismo texto, pero con la escritura correcta, con las letras completas, sin borrar ninguna de ellas. Ya llegó la lluvia y los pollitos llaman a mamá gallina diciendo pío, pío, pío. ¿Entendiste ese texto? Sí, entendí. ¿Todo? Todo el texto. Claro, porque está bien escrito, ¿sí o no? Sí. En todo idioma es así, porque las personas pueden pronunciar de modo distinto, pero al estar escrito bien, todos lo entienden. En el quechua central ocurre algo parecido. Hay sonidos que se parecen, pero son distintos. Hay muchos nombres, verbos y sufijos diferentes que se basan en esas diferencias, y por lo tanto les corresponde tener letras propias. Yachatzik. ¿Me podría decir unos ejemplos? Por supuesto, presta atención. Por ejemplo, hay algunos sonidos que se parecen y en algunos dialectos, por ejemplo, lo confunden más que en otros. Algunos confunden la ja con la ga y la ka. Si se confunden estas dos letras, la ka con la ga, entonces se pierde la diferencia en estas dos expresiones. Por ejemplo, con kawai, que significa vivir, vida, y kawai significa mirar, observar a lo lejos. Entonces así hay muchos ejemplos donde se genera un significado ambiguo, no se entiende bien y necesita de un contexto para que se entienda. Y mientras más participe el contexto en la comprensión de una lectura, la lengua se hace mucho más lenta y a nivel neuronal y de pensamiento juega en nuestra contra. Ahí, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado. Hay lugares, por ejemplo, como en Ecuador, que ya han confundido la ga con la ka
y lo han reducido solamente a la K. ¿Quién cometería acto tan atroz? Bueno, en realidad no lo hacen a propósito, sino como desconocen cómo se debe escribir correctamente el idioma, o sea, el quechua. Lo escriben como quieren y a la larga lo pronuncian también como quieren. Entonces nosotros estamos aquí para evitar eso, con algunas recomendaciones y algunos ejemplos. Una tendencia actual muy preocupante en el quechua chanca es que vienen confundiendo la ja con la ga. Es decir, la ja es pronunciada como ga. Por ejemplo, una expresión muy común lo tenemos en Halliwarma, que sería la expresión correcta, y ellos lo pronuncian como Ngaliwarma. Si el quechua central sigue el modelo chanca, si el quechua central se somete a la férula del quechua chanca, el quechua central seguirá el derrotero de la destrucción y de la pérdida de los valores esenciales del quechua antiguo. Mucho cuidado con eso. Veamos más ejemplos con estos sonidos. Dos sonidos que también se parecen son ya y ya. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones diferenciadas. Así como estos hay muchos más. Y lo más importante es su función como sufijos. Los sufijos ya y ya expresan pensamientos distintos y tienen función distinta. ¿Me puedes mencionar otro ejemplo más de letras que se confunden? Sí, en Ancash y Huánuco, variedades del quechua central, tenemos los fonemas tsa y cha. Estos sonidos son llamados africadas. Son formas dialectales modernas de dos sonidos madre. Estos sonidos se parecen, pero son distintos. Los oídos poco entrenados pueden confundirlos con una única cha, sobre todo si se pronuncian en su forma antigua, es decir, sus sonidos protoquechua. ¿Puedes explicarnos más acerca de esos sonidos madre? Claro, por supuesto. En esta tabla se muestra la historia de la evolución de estos dos sonidos madre y el resultado de la variación fonética en los diversos dialectos del quechua central. Los sonidos madre tienen más de 6.000 años de existencia. Los sonidos dialectales tienen menos de 500 años. Quienes tengan interés en este tema pueden leer con amplitud y profundidad el trabajo mencionado abajo. En este punto hay que mencionar dos cosas muy importantes. Lo primero y más importante es que estos dos sonidos madre aún existen en la actualidad en Ancash, Picoy, en Lima, en Junín, y en segundo lugar, en la tabla podemos ver que todos los dialectos del quechua central tienen dos sonidos africados, en sus formas antiguas o como derivados dialectales actuales. Observemos la variedad de Huánuco, del Huallaga. Aparentemente, dado que se los escribe con una misma letra, allí se tiene una sola africada, un único sonido, pero en realidad allí se tienen dos sonidos, uno antiguo y el otro modificado. Observemos bien, allí ocurrió el cambio de un solo sonido. Este sufrió variación pero no desapareció. Esa variación no la transformó en el otro sonido madre, no. Su pronunciación es muy parecida, pero distinta. Por eso, aquí, a fin de evitar confusiones, el autor debió escribirlos con letras diferentes. Claro, porque son sonidos diferentes. A fin de evitar confusiones y poder desarrollar nuestra exposición de modo ordenado y claro, nosotros escribiremos al sonido madre con mayúsculas y al sonido dialectal con minúsculas. Sí, ahora está muy claro y es imposible confundirlos. Como dijimos, en Huánuco Huallaga, uno de los sonidos madre evolucionó en su pronunciación, pero no se transformó en la otra. Es así que estos dos se pronuncian de modo distinto. Más adelante explicaremos detalladamente sobre la pronunciación. Aquí adelantamos de modo simplificado lo siguiente. Explícanos cómo se pronuncian esos sonidos madres, por favor. En lo que respecta a la pronunciación de cha,
Este sonido es la combinación de los sonidos T y Sha. Su pronunciación es la suma de dos momentos. Primero se tapa el flujo del aire colocando la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Luego, en el momento que se suelta la lengua, se pronuncia sh. La pronunciación de este sonido es similar que en el inglés. Que es una combinación de dos sonidos. Y de hecho esa es combinación de los sonidos ta, de la T en inglés, ta, y esa, shh. Entonces haces igual que haces con ese sonido, pero al principio del sonido pones la punta de tu lengua arriba, en el techo de tu boca. Igual que cuando formas ta, ta, ta. Entonces lo que sale es ch, ch, ch. And then straight go to sh, t, and sh. Together, ch, ch, ch. La letra Sha es posible escribirla como una S, con una diacrítica en la parte superior, que se asemeja a unas alitas. Esta forma de escritura es usada, por ejemplo, en algunas lenguas eslavas. Esta no es una propuesta nueva. En su momento, el lingüista Taylor ya propuso el uso de diacríticas en la escritura del quechua. Entonces, este sonido madre podemos escribirlo así. Estos sonidos son realmente alófonos, madre e hija. Por eso, por ejemplo, algunos estadounidenses pronuncian el nombre Michigan como Michigan y otros como Michigan. Y los chinos pronuncian el nombre China como China y como China. Como ya dijimos, el sonido madre cha y el sonido dialectal cha son diferentes y por lo tanto deben ser escritos con letras diferentes. De modo muy simplificado, podemos decir que la diferencia en la pronunciación de estos dos sonidos es la siguiente. A la cha madre se la pronuncia con T al inicio. Es una cha con T, seguida de sha. Para eso, al pronunciar la T, la punta de la lengua se apoya en los dientes superiores. A la cha dialectal se la pronuncia sin T y sin sha. Para pronunciarla, la porción detrás de la punta de la lengua se apoya en el paladar. Veamos la pronunciación del otro sonido madre. El otro sonido madre es tra. Al igual que el otro sonido madre, su pronunciación es la suma de dos sonidos, la T y la R. Pero esta R es suave. La pronunciación suave de la R se da en algunas regiones andinas del sur peruano y en Bolivia. Y también hay que saber que la R china es muy parecida a esta. Y la pronunciación de las letras son diferentes. Por ejemplo, la R en chino se pronuncia como R. Entonces sí existe, pero se pronuncia diferente. La pronunciación aproximada de este sonido madre la tenemos, por ejemplo, en los chilenismos en los que aparece la T junto a la R, como por ejemplo en las siguientes expresiones: traer, triciclo, atrapar, etc. Su pronunciación aproximada también la tenemos en las siguientes expresiones en inglés, en las que se tiene a la T junto a la R, por ejemplo, train, transform, trinket. En inglés no hay necesidad de escribirlo de otro modo, pues en las sociedades de habla inglesa, el inglés es el idioma oficial y por ende es el dominante. Las personas crecen aprendiendo a pronunciar este sonido con esta escritura. Tan es así que al pronunciar este sonido en otros idiomas lo pronuncian como en inglés.
El caso del quechua es distinto, pues el quechua coexiste con el castellano en sociedades en las que el castellano es la lengua dominante. Por eso, es necesario escribir la tra con diacrítica para diferenciarla de la tra en castellano. A fin de homogeneizar la escritura de estos dos sonidos, es útil y correcto escribirlo con la diacrítica llamada caron o mekchen en lengua eslovaca. Esto es muy útil porque explicita su pronunciación adecuada y porque visibiliza a la letra T, sobre la que hay que poner el énfasis suficiente. Algunos en la zona huanca, debido a la influencia del castellano, aprisionados en la férula del castellano, sugieren escribirlo así. Escriben así porque oyen la presencia de la R al final del fonema, y lo que se percibe como un sonido parecido a la cha es por la presencia de la T en el primer momento del sonido, que articula con la R en el segundo momento. Pero esto no es necesario, es suficiente, correcto y más sencillo escribirlo así. Sí, opino igual. A continuación, veamos algunas palabras con este sonido. Traki, katrai, trurai. Entonces, estos dos sonidos madre podemos y es correcto escribirlos así. Así. El uso de diacríticas es útil y correcto. Es útil porque explicita su pronunciación adecuada, homogeneiza la escritura y porque visibiliza el sonido T, sobre el que hay que poner el suficiente énfasis al pronunciarlo. Visibilizar, poner en relieve y enfatizar la letra T no es un antojo ni capricho de alguien, no. Hacerlo, además de correcto, es necesario. Sobre la marcada fuerza de la T en estos sonidos, se ha reportado en el trabajo del inglés Clements Markham. Esto es así al extremo que el autor consideró necesario escribir este sonido con la T. Sin embargo, en nuestra opinión, es suficiente y más sencillo escribirlo así. Algunos quizás sientan cierta resistencia a escribir esas diacríticas. Esto es así porque están atrapados en la camisa de fuerza del castellano. Están acostumbrados a usar sus letras que son insuficientes para expresar los sonidos del idioma quechua. Solo es cuestión de costumbre. También podemos acostumbrarnos a esta nueva escritura y usarla sin dificultad, pues se adecua a la existencia de estos dos sonidos. Si nos fijamos en otros idiomas, por ejemplo, en el checo, el polaco, el húngaro, el alemán, el portugués y en el turco, estos no tienen temor alguno en usar las letras que sean necesarias que permitan expresar todos sus fonemas. En nuestro caso, solo son dos. Observemos que el húngaro incluso usa 3 letras para expresar un sonido. Y un caso ejemplar lo tenemos en el pinyin chino, diseñado para escribir los fonemas del chino mandarín. La utilidad principal del pinyin es la transcripción del sonido estándar al alfabeto latino. Al mismo tiempo trata de ser un sistema de escritura fonémico, es decir, una letra o un dígrafo por cada fonema del chino mandarín. Observamos que es un sistema que no tiene reparos en usar todas las letras que sean necesarias para expresar los fonemas chinos. No reduce ni mutila, respeta y preserva. Para practicar la pronunciación de estos sonidos madre, en los casos en los que estas consonantes estén precedidos por una vocal, se puede desdoblarlas así, como se muestra. Primero pronunciar lento, como que estuviesen separados. Luego pronunciar de modo fluido. Por ejemplo, pat, ra, pat, ra, pat, ra, pat, sha, pat, sha, pat, sha. Kut, ru, kut, ru, kut, ru. Kat, shun, kat, shun, kat, shun. Kat, run, kat, run, kat, run. Genial. Así podemos practicar y aprender la pronunciación de estos sonidos. Hasta aquí hemos explicado cómo se pronuncian estos dos sonidos madre. También hemos explicado cuál es la diferencia en la pronunciación de la cha madre y la cha dialectal. Pero dada su importancia,
Lo repetimos también aquí. Recordemos lo siguiente. Entonces, en lugar de la tsa, ¿es más correcto usar la cha? En estricto rigor sí, porque es el sonido madre. Sin embargo, hay que dejar bien claro lo siguiente. Si se decide usar los sonidos madre, hay que usar los sonidos madre de las dos africadas que ya mencionamos, no solo una de ellas. Y si se decide usar alguna variante moderna, actual, en este caso el de Ancash, el más influyente del quechua central, también hay que escribir los dos sonidos correspondientes. Dependiendo de esto, hay que escribir esos dos sonidos así. Tu pregunta es muy importante, además de pertinente, pues permite abordar un tema muy actual que nos causa profunda preocupación que atenta contra el idioma quechua. Se trata de un proyecto de estandarización de la escritura del quechua central, que viene siendo ejecutado por el Minedu y sus operarios. En este proyecto se mutila, se reduce y se quita fuerza y dinamismo al quechua central. Es sabido que el quechua central está muy dialectalizado, lo que hace que la estandarización de su escritura presente ciertas dificultades. Pero a pesar de esto, la estandarización de la escritura debe realizarse respetando el pensamiento fonémico del idioma quechua, del quechua central, sin mutilar ninguno de sus sonidos. Lo dicho es académicamente correcto, sobre todo en el marco de la educación intercultural bilingüe. Hay que tener en cuenta que se trata del derecho de los niños a alfabetizarse y educarse en su lengua materna, íntegra y entendible por ellos, acorde con su conciencia fonémica. No es correcto pretender alfabetizarlos usando un idioma artificial, ajeno y mutilado. Es importante denunciar esto ante la comunidad pública nacional e internacional, porque en la actualidad el Minedu y sus operarios vienen ejecutando un trabajo de estandarización de la escritura del quechua central, y no tuvieron mejor idea que mutilar un fonema para luego pretender imponerlo con prepotencia a propios y extraños. Para perpetrar esto, usaron un ardid, lo que en la práctica fue una trampa mutiladora. Esto fue ejecutado en la ciudad de Barranca en el año 2016. Los libros que vemos forman parte de los varios materiales que han producido y usan en los programas de educación intercultural bilingüe. Con estos pretenden imponer a los niños y demás usuarios una escritura mutilada, de un dialecto artificial. Están estafando a los que desconocen el tema. Este es el resultado de la reunión de trabajo en la ciudad de Barranca, en la que se usó un ardid malicioso, una trampa. Hay que recordar que esta reunión fue la continuación de otras previas realizadas años atrás en la ciudad de Lima. En esta reunión se llegaron a varios acuerdos. Aquí solo mostraré el tercer acuerdo, pues este sirvió de instrumento y punta de lanza para ejecutar este grave atentado contra el quechua central. En el tercer acuerdo se acordó usar los sonidos antiguos como elemento común de encuentro entre los diversos dialectos, cosa que es correcto. Sin embargo, aquí hay que dar un enérgico jalón de orejas a los responsables de la metodología de trabajo, pues en este punto solo debió abordarse los fonemas usados en el quechua central, es decir, debió hacerse un listado completo de todos los fonemas usados y escribir su forma antigua, pero lo entreveraron, hicieron un tacu-tacu con otros temas para que la trampa no se note, la escondieron y cubrieron con bastante paja. Violando sus propios acuerdos, en el tercer acuerdo mutilaron un fonema. No escribieron ni al sonido madre ni a su variante dialectal actual, pues tenían planeado mutilar un fonema madre. En el espacio marcado con puntos rojos debieron escribir al fonema respectivo, pero lo silenciaron vía la mutilación cruenta. Luego lo tiraron al río. ¿Qué? ¿Cómo se atrevieron a mutilar un sonido? Esto debe ser una broma de mal gusto. Debieron escribir así, pero lo mutilaron. Obedeciendo este acuerdo, lo que debieron hacer es muy sencillo. Escribir cha y tra. Es lo correcto, pues estos sonidos madre aún existen y se preservan en zonas de Ancash, Huánuco, Lima, Periancashino, Junín y Pasco. Son sonidos vivos, presentes en la conciencia de sus hablantes, reconocidos y usados por ellos en la vida cotidiana.
Ante esto no podemos evitar preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué no escribieron este fonema? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué planes oscuros tenían? ¿A qué consigna mezquina obedecían? ¿Fue un simple olvido? Esto es muy sospechoso, pues cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sobre el quechua central se da cuenta de esta atrocidad. Y supuestamente los integrantes de este equipo de trabajo eran técnicos cualificados y conocedores del tema. El que hayan sido personas calificadas en el tema hace recaer en ellos mayor responsabilidad. En caso contrario, el que hayan sido solo entusiastas tampoco les exime de culpa. Esta es una afrenta contra el legado de nuestros ancestros. Es poco creíble que se haya tratado solo de un pequeño error involuntario, de una omisión inocente, producto del cansancio o de la emoción descontrolada. Es obvio que es una burda trampa. No creo que nadie se haya dado cuenta. Si lo han logrado, es porque seguramente lo han hecho en un pequeño grupo de amigos. Sí, opino igual. Los responsables de este atropello usaron un ardid y para que esto pase desapercibido usaron varios elementos distractores. Como se dice en el habla popular, taparon la aguja con bastante paja. Lo cierto es que esto fue perpetrado por un grupo de entusiastas elegidos a dedo, sin la participación técnica directa de ningún lingüista de formación. Cualquier lingüista serio debió darse cuenta de este ardid inmediatamente. Por correctitud académica, el grupo de trabajo debió hacer la consulta de rigor a la cátedra de lingüística de alguna universidad seria sobre si es correcto mutilar un fonema. ¿Es legítimo hacerlo? ¿En qué puede ser esto beneficioso para el idioma? ¿Acaso habrán tenido la decencia de hacer estas consultas? Siendo un poco indulgentes, puede decirse que el grupo de trabajo fue sorprendido, pero los que idearon el plan y dirigieron al grupo de trabajo lo tenían todo calculado. Tengo la fuerte sospecha de que les han acariciado en el órgano más sensible del cuerpo, el bolsillo. Sí, tienes razón. El bolsillo también tiene mucho que ver en esto. Muchos de los que están involucrados en esto, directa e indirectamente, trabajan para el Minedu, ya sea como consultores, especialistas, asesores, profesores de educación intercultural bilingüe, etc. Ellos necesitan de esa irresistible caricia. En esta imagen hemos escrito a la cha dialectal que ellos mutilaron. La escribimos porque existe. Fijémonos que aquí se observan dos ches, y esto puede confundir a algunos y llevarles a pensar que se trata del mismo sonido. Sin embargo, estas no corresponden a un mismo sonido. Por eso, para diferenciar estos fonemas, para no confundirnos y hacer un análisis ordenado, aquí los hemos colocado en marcos de distinto color. Además de esto, a uno lo escribiremos con mayúscula y al otro con minúsculas. Ahora se diferencian plenamente. Sí, ahora está muy claro y es imposible confundirlos. Queda totalmente claro que no son lo mismo. No corresponden a un mismo fonema. Uno es fonema madre y el otro es fonema hija, de otra madre. Es moderna y muy reciente. Esto sirve de base teórica lógica para entender que en las diversas palabras, verbos, sufijos y nombres, estos fonemas tienen que ser escritos de modo diferenciado, pues en la conciencia fonémica del quechua han sido considerados distintos por más de 5.000 años. Con mucha maña eligieron y usaron la variante de Huaraz para hacer el ademán de que la letra tsa es reemplazada por su sonido madre tsha y que posteriormente nadie reclame por la tsa. Pero tuvieron sumo cuidado en no mencionar ni escribir a la cha hija ni a su sonido madre. Como decíamos, si hubiesen respetado sus propios acuerdos, debieron escribir así. Se hubiese tenido a los dos sonidos madre. Luego de ello, el siguiente paso hubiese sido buscar la forma óptima y aceptable de escribirlos. Al no mencionar al sonido hija, cha, en el recuadro amarillo, y así mutilar a su sonido madre, lo que buscaban era confundir este sonido y reemplazar su escritura con la del sonido madre cha, en recuadro verde. Aquí actuaron con muy mala leche, de muy mala fe, adrede,
omitieron mencionar y escribir el sonido madre de cha, para que en el papel les quede cha, mayúsculas, y che, que escribimos en minúsculas. Luego, para concretar sus planes tenebrosos, solo tenían que hacer 3 cosas: mentir siempre, mentir mucho y mentir descaradamente. Y cuando lo hacen, logran sorprender y engañar a los que no conocen el tema, diciendo que se trata del mismo sonido, que son alófonos, ocultando que la cha en mayúsculas es un protosonido y la cha en minúsculas es una variante dialectal moderna, hija de otra madre. Para fines didácticos y ayudar a la comprensión, haciendo una comparación, podemos decir, si los sonidos madre cha y tra son hermanas, la cha dialectal es sobrina de la cha madre, ni siquiera es su hija, es su sobrina. Y no hay nada más cercano a la locura que sostener que la tía y su sobrina son una misma persona. Así, cuando escuchen cha dirán que se escribe cha, su sonido madre, cosa que es cierto. Cuando alguien pronuncie a la cha dialectal dirán que es lo mismo que la cha madre, y eso es totalmente falso. Y cuando se encuentren con el sonido madre tra, ¿qué dirán? Cuando les pregunten que por qué no lo escribieron, ¿acaso tendrán el valor suficiente y la decencia de reconocer que lo han mutilado? No, ellos callarán en 1000 idiomas y seguirán haciendo lo que acordaron: mentir, mentir y mentir. Desvergonzadamente, violan los derechos de los pueblos quechuas. Semejante atrocidad no puede realizarse sin cargo de conciencia. Estoy seguro que los responsables de esta atrocidad no duermen en paz y por las calles caminan con la cabeza gacha, pues saben que la verdad no puede ser ocultada por mucho tiempo. Por eso, si hubiese estado en sus manos hacerlo, hubieran lanzado una bomba atómica sobre este sonido para desaparecerlo. Pero no podrán matarlo. Como no pueden hacerlo, además de la complicidad, los auspicios y el financiamiento del Minedu, lo que les queda es mentir permanentemente. Por ejemplo, la siguiente expresión la escriben así, y mienten al decir que es la forma correcta. A pesar de haber acordado usar los sonidos antiguos, aquí usan y mezclan a uno antiguo y a uno moderno, obviamente engañando que son el mismo sonido. Y así mezclan estos sonidos y engañan en todos los materiales de lectura que vienen produciendo e imponiendo a los niños con la complicidad de sus complacientes profesores. Esto, además de ilegítimo, ilegal, es feo y antiestético. Veamos nuevamente esta imagen que muestra la evolución histórica de estos dos sonidos. Fijémonos en el caso de Huánuco, en donde aparentemente hay una sola cha, pero en realidad son dos. Pues recordemos que aquí solo uno de los sonidos madre evolucionó en su pronunciación, pero no se transformó en la otra. Obviamente estas se pronuncian de modo diferenciado y así lo lógico es que tengan escritura diferenciada. No se trata de gustos o caprichos personales, sino de la correctitud académica que observe, acepte y respete una realidad lingüística objetiva. Se trata del respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos quechuas. En este gráfico observamos que en todo el quechua central se tiene dos africadas, en sus formas antiguas o dialectales actuales, incluso en la variante de Huánuco Guayaga, pues en esta solo un sonido sufrió variación, pero no desapareció ni se transformó en el otro sonido madre. Esto se observa claramente en este gráfico. En el quechua central se tienen dos africadas, ya sea en sus sonidos antiguos o dialectos modernos. Esto es algo que no se puede ignorar ni ocultar. El dialecto que tiene una única africada es el quechua chanca, uno de los varios dialectos del quechua periférico. Queda claro que con esta brutal mutilación lo que pretenden es reducir al quechua central a la medida del quechua chanca, es decir, estamos ante la feroz chancanización del quechua central,
Es una traición al legado y a la memoria de nuestros ancestros. Esto es una traición a los pueblos quechuas. Es una deshonra a la memoria y al legado de nuestros ancestros. Así manan. Lo más gracioso y contraproducente de esto es que, habiendo acordado usar los sonidos antiguos, terminaron imponiendo la escritura de un dialecto muy posterior, perteneciente a otra rama dialectal, fuera del quechua central. Cuando propusieron usar los sonidos antiguos, el resultado lógico esperado era tener la escritura del quechua en su versión antigua, o sea, el protoquechua, que aún preservan sus dos sonidos africanos y los demás. Sin embargo, lo que pretenden imponer es la escritura del quechua chanca, una variante desgastada del quechua periférico. Es decir, estamos ante una aberrante incongruencia, estamos ante una gran estafa, además de la violación de los derechos lingüísticos de los pueblos quechuas que aún preservan el protoquechua. Esto es una violación de los derechos de los pueblos. La escritura que pretenden imponer está totalmente fuera de este esquema. Está en otra rama dialectal, ajena al quechua central. Vía la cirugía radical y mutilación cruenta, realizaron la reasignación de rama al quechua central. Le reasignaron a la rama del quechua periférico, un grupo dialectal muy posterior y menos conservador que el quechua central. Aunque los responsables de esto sostengan tercamente que se trata de la escritura del quechua central, eso es mentira. Lo cierto es que se trata de una variante artificial perteneciente a la rama del quechua periférico. Esta escritura frankensteiniana no la entienden ni los hablantes del quechua chanca, y mucho menos los hablantes del quechua central. Los libros publicados con esta escritura solo conseguirán confundir a los niños. Esto tiene que ser detenido lo más antes posible. Con la mutilación de este sonido madre y su escritura, se genera un mega hueco de expresiones y situaciones ambiguas, un verdadero infierno de confusiones. En textos amplios y complejos, esto es un verdadero dolor de cabeza para los nativo hablantes, pero para muestra, veamos esta expresión corta. Si se usa una sola letra, esta expresión tiene dos significados, es decir, es ambigua. No se sabe qué es lo que el autor quiso decir. Según lo que se quiera decir, si esta expresión lo escribimos con las letras diferenciadas, bien en su variedad dialectal o con los sonidos antiguos, se las entiende perfectamente a primera vista. O fijémonos en esta otra expresión, escrita con escritura mutilada. Es difícil entender lo que esta expresión quiere decir. Sin embargo, si se la escribe con escritura completa, ya sea con protosonidos o en su forma dialectal, se entiende plenamente. Veamos esta otra expresión. Si se la escribe con letras diferenciadas, su comprensión es clara, rápida y fácil. Expresiones ambiguas como las vistas son un lastre para cualquier idioma, y para ser comprendidas necesitan del contexto de la expresión. El tiempo usado para determinar el contexto y desambiguarlas, así sean 2 segundos, son tiempo perdido, y a mayor tiempo menor velocidad de los procesos mentales y de comprensión. Entender esto es muy sencillo, su importancia es irrebatible. Usando una comparación, un sonido y su letra son como una puerta y su respectiva llave. En caso de una emergencia, en el que necesito salir rápido de un edificio, tengo 2 puertas y una llave para cada una de ellas. En este caso sabré con cuál llave abrir cada una de las puertas rápidamente, la que me lleve fuera. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. En cambio, si tengo una sola llave, una letra, y 2 puertas, no sabré cuál de ellas abrir la puerta correcta al primer intento. Hay una puerta que no abrirá, o abrirá con bastante forcejeo, lo que le quita fluidez al movimiento, se pierde tiempo, los procesos del sistema se ralentizan. El mismo problema se presenta cuando se tienen 2 llaves para una sola puerta, comparados 2 letras para un mismo sonido. Los inspiradores, ideólogos, financistas y operarios de este atentado pueden decir lo que quieran, pueden mentir descaradamente, pero jamás podrán explicar, ni menos justificar, el por qué se atrevieron a mutilar al quechua central. Ellos son conscientes de su mal proceder, saben que están mutilando el quechua central.
Son conscientes que están atentando contra los derechos lingüísticos de los pueblos quechua, pero mienten descaradamente. Es una actitud enfermiza que estos actúen solo buscando satisfacer compulsivamente sus gustos y antojos, sus impulsos e instintos. No pueden lanzarse y actuar como irracionales desenfrenados, como seres sin ley, pues existe un marco jurídico internacional en el que el Estado peruano se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos originarios. El Estado peruano se ha comprometido con la OIT y firmó el Convenio 169. Este acuerdo propone conceptos básicos relativos al respeto, al reconocimiento y a la participación de los pueblos originarios. El respeto a la cultura, idiomas, la religión, la organización social y economía, y a la identidad propia, constituye la premisa de la existencia perdurable de los pueblos indígenas y tribales. En cumplimiento a este acuerdo, el año 2011, el Estado peruano promulgó la Ley 29735. Esta ley ordena la preservación, el desarrollo, la recuperación, el fomento y difusión de las lenguas indígenas. En ninguna parte de esta ley se ordena ni otorga licencia para mutilar. La estandarización de la escritura debe ser académica y técnicamente correcta, con apego a la ley, con el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos. Esta estandarización de la escritura debe considerar los siguientes lineamientos. Fundamentalmente, no mutilar ningún fonema. Debe ser inclusiva de las diversas variedades del quechua central, sobre todo de las más influyentes y conservadas. Ser fácilmente reconocibles por sus hablantes en las diversas variedades dialectales. Al ser reconocible también será aceptada y usada. Por ejemplo, cha, con diacrítica. En su escritura es reconocida por los ancachinos, huanuqueños y lima periancachina, y en su pronunciación por los hablantes de protoquechua. Debe servir de instrumento y línea directriz para la homogeneización de la escritura e integración de los dialectos del quechua central. Debe proporcionar los elementos de contacto, interrelación e integración con los dialectos más distantes, o sea, el quechua periférico. En mi opinión, estos lineamientos son muy necesarios para evitar caer en errores. Sí, la escritura tiene que proporcionar los espacios suficientes, los espacios naturales, para que los que reconocen y hacen uso diferenciado de estas dos africadas lo sigan haciendo. Este es un derecho histórico que la normativa no tiene más que aceptar y respetar. Recordemos, el derecho es anterior y precede a la ley. Además, la escritura debe servir como un poderoso instrumento para que las variantes dialectales más importantes del quechua central, con un trabajo sostenido en el tiempo, se integren entre sí. Y no menos importante es que, desde el punto de vista didáctico, hay que facilitar a que las personas que están aprendiendo el quechua tengan la posibilidad de avanzar y adentrarse gradualmente en su pronunciación completa, correcta, antigua. Pues, siendo honestos, hay que decir que para un principiante es algo difícil pronunciar los sonidos antiguos. Es recomendable empezar por la pronunciación fácil. Cierto, a mí se me hace más fácil la variante de Ancash, pero también iré practicando la pronunciación de los sonidos antiguos. Lo importante es que estén escritos adecuadamente. Podríamos escribir este par de sonidos de las siguientes formas. Algunas son más acertadas que otras, sin embargo cualquiera sería válida, pues cumple con la condición básica de respetar la existencia de dos sonidos diferentes y les asigna su escritura respectiva a cada uno de ellos. En nuestra opinión, la segunda y la tercera forma son las más adecuadas, en ese orden. Sin dudas, buscando refutar esta propuesta, habrá quienes digan que la escritura es fonémica y no fonética, es decir, que la letra representa un fonema y no tiene que ser la descripción de cómo se lo pronuncia. Y tienen razón. Sin embargo, esto no tiene por qué ser una camisa de fuerza que nos aprisione e inmovilice. No, esta regla tiene que tener cierta flexibilidad, permitir excepciones racionales y adecuarse a nuestra realidad histórico, social y lingüística específicas. En el caso de estos dos fonemas, es útil y necesario hacer estas dos excepciones. Y precisamente, ciñéndonos al principio de que la escritura es fonémica, todos los fonemas deben tener su respectiva escritura. No debe quedar ninguno sin ser representado por su respectiva letra. Ignorar un fonema, su escritura, es incurrir en una flagrante mutilación de la lengua.
siguiendo el razonamiento de todo lo mencionado hasta aquí, en este canal optamos por escribir cha y cha. Incluso así, está más cerca a los protosonidos y aún es reconocible en las zonas de mayor influencia. Consideramos que esta forma es la más adecuada por dos razones muy simples, pero fuertes. Primero, porque consideramos que es más fácil pronunciarlos, y segundo, porque es la forma más influyente del quechua central, en Ancash, Huánuco Periancashino y Lima Periancashino. Sin embargo, eventualmente también escribiremos sus protosonidos, cha y tra, pues esta forma es más inclusiva, incluye las variantes más antiguas del quechua central. Este modo es de muy fácil reconocimiento. Con las explicaciones del caso y las aclaraciones sencillas, sus hablantes las reconocerán con facilidad, pues están dentro de su pensamiento fonémico. Por ejemplo, la expresión. Lo escribiremos también como. En el caso de cha, los hablantes del proto-quechua lo pronunciarán como lo hacen para decir seco, chaki. Los hablantes de Ancash y aledaños lo reconocerán fácilmente y lo pronunciarán chaki, como lo hacen para decir seco. Y si gustan pueden intentar pronunciar el sonido antiguo. En el caso de tra, los hablantes del proto-quechua lo pronunciarán como lo hacen para decir pie, traki. Los hablantes de Ancash y aledaños solo tienen que recordar que el tra es análogo de cha, que ellos usan, y lo pueden pronunciar como lo hacen para decir pie, y si gustan pueden practicar la pronunciación del sonido antiguo. Está de más decir que somos conscientes de que la escritura que aquí proponemos no tiene que ser la final y definitiva. Como todo en este mundo, está susceptible de ser mejorada y adecuada, pero eso se dará gradualmente en la medida que sus hablantes lo reconozcan, entiendan, la vayan aceptando y lo usen. El chino mandarín es mucho más difícil de pronunciar. Sin embargo, la gente aprende a pronunciarlo. Estos dos sonidos quechuas también se pueden aprender a pronunciar. Por eso, tienen que estar escritos. Yo empezaré a pronunciar el dialecto más fácil. Veamos la siguiente expresión y sus tres posibles formas de escritura, en proto-quechua, en quechua dialectal de Ancash y en el mutilado, chancanizado. La tercera forma de escritura, a primera vista, es incomprensible para el hablante del quechua central. Haciendo un esfuerzo, invirtiendo tiempo y perdiendo fluidez, entiende algo, pero lo considera extraño y ajeno a su sistema de sonidos. Entonces, ¿te quedaron claras estos temas? ¿O tienes alguna duda todavía? Por ahora no tengo dudas. Sí, muy buena explicación. Finalmente, hay que decir que defender el idioma quechua, su preservación y fortalecimiento es tarea de todos los que sentimos aprecio y respeto por él. La resistencia activa contra la mutilación tiene que darse en todo nivel y en todos los fueros y foros, sobre todo en las aulas educativas y los hogares. Los responsables de la mutilación del quechua central no tienen nada que celebrar. Que no crean que su atropello es un hecho consumado e irreversible, que esto está oleado y sacramentado, que los pueblos quechuas se resignarán y se quedarán con las manos cruzadas ante la destrucción de su lengua. No, están muy equivocados. Son muy ingenuos y creyeron que nadie se daría cuenta de su trampa mutiladora. Subestima la inteligencia de las personas al creer que nadie investigará este tema. Son torpes al creer que los pueblos carecen de determinación y de valor para defender sus derechos y el de sus hijos. Estas circunstancias difíciles no nos quebrarán, todo lo contrario. Son una prueba a nuestra convicción, nos fortalecerán. Yo soy un hombre optimista, un ferviente convencido de que la verdad y lo correcto terminan siempre imponiéndose. Y estoy seguro que más temprano que tarde, los que ahora dirigen este proyecto recapacitarán y corregirán sus actos. Sé que en el fondo ellos también aman nuestra lengua quechua, pero el exceso de emoción y voluntarismo les nubló la visión. Ellos corregirán sus decisiones, acciones y rumbos. Todos juntos, trabajando mano a mano, codo a codo, los profesores, los líderes de las comunidades, los padres de familia, junto a la comunidad y los alumnos, lograremos defender nuestra lengua milenaria. Muy pronto se abrirán nuevos espacios de discusión, de exposición y confrontación de ideas. Al final del túnel, la luz nos alumbrará.
pues se frustran con frecuencia los individuos, pero la nación jamás. Hago un llamado a la resistencia. Profesores del Perú, resistan y rechacen la mutilación de nuestro idioma quechua. Niños, rechacen estos textos de la mutilación. Padres de familia, organícense y exijan el respeto a nuestro idioma. Los incas no deben morir, sangrando en la batalla. Muestren los puños, somos guerreros. No podrán doblegarnos. Venceremos. Estimados amigos, como ya seguramente habrán notado, nosotros en este canal no publicamos videos muy seguido. Esto es debido a nuestras múltiples ocupaciones. Pero los videos que publicamos los hacemos con mucho cariño por ustedes. Soy un estudiante y estudio mucho para corresponder al esfuerzo que hacen mis padres para lograr ser un hombre exitoso e íntegro. Por eso, si te ha gustado este video, regálanos un like, porque eso significa mucho para nosotros. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y si consideras útil este video, compártelo con tus amigos. Hasta muy pronto. Perfecto. Yo también invito a todos nuestros parientes. Hasta el próximo video. Adamız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Notificaciones y compartan este video. Pero quiero invitar a todos los que están viendo estas notificaciones y compartir. No, ya llevé todo, muy bien. Ven para que te escuche. Ven para que te escuche. Ven para que te escuche.